Hola chicos, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Con la ayuda de Dios podemos aprender de la mejor manera. Así que éxitos en esta nueva enseñanza, que Dios me los bendiga y me los guarde y adelante. Hola chicos, esperando que Dios nos continúe bendiciendo y nos dé la sabiduría para poder entender la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con triángulos y con rectángulos. Vamos a ver una clase de geometría. ¿Sí? Dice así el ejercicio, nos dice la siguiente pregunta, dice, dos hermanos reciben un terreno de 40 de largo por 30 de ancho. Ahí están ya los datos numéricos, los primeros datos numéricos que vemos en el ejercicio. ¿Ya? Y lo dividen en una diagonal o en su diagonal. Calcule, dice, el área, esta parte es importante, el área y el perímetro de uno de los dos terrenos. Solo de uno de los dos terrenos. Bien, vamos a leerlo nuevamente. Mire que en este tipo de ejercicios es importantísimo leer el ejercicio, cuantas veces sea necesario hasta que esté comprendido en nuestra mente cómo es que lo vamos a poder resolver. Y básicamente cuando se trata de este tipo de ejercicios que nos hablan de perímetros, de áreas, de terrenos, son figuras geométricas. Son figuras geométricas. Entonces tenemos que plasmarlas de nuestra mente aquí en el pizarrón o allá ustedes en su cuaderno o en su hoja. Entonces, un terreno que tiene 40 de largo y 30 de ancho, no nos dicen si son metros, bueno, metros tienen que ser, pero dicen 40 y 30. Entonces, esto obviamente nos da la figura, la imagen de que es un rectángulo, porque tiene un lado mayor y el otro lado un poco menor que el anterior. Entonces, lo dibujamos, como usted ve aquí, tenemos el rectángulo, la parte de 40, que mide 40 es más ancha y la de 30 es más angosta. Entonces un rectángulo de 40 de ancho por 30 de alto. ¿Sí? Está claro, ¿no? Pero dice aquí también, veamos nuevamente el ejercicio. Como yo les decía, siempre es importante leer, a veces que sea necesaria, el enunciado o el planteamiento del ejercicio para poder desarrollarlo correctamente. Entonces dice, dos hermanos reciben un terreno. Bueno, un terreno, ya ustedes se imaginan la mente por un terreno, como es, ¿no? Por lo general un terreno es rectangular, por lo general. Entonces dice de 40 de largo por 30 de ancho y lo dividen en una diagonal. Entonces aquí ya lo dibujamos la diagonal. Sabemos que la diagonal va desde un vértice a un extremo del rectángulo hasta el lado opuesto del otro extremo. Entonces va desde aquí, digamos, desde esta puntita, digámoslo así, del terreno hasta el otro extremo del terreno. O sea, es una diagonal que divide a ese rectángulo o a ese terreno, en nuestro caso, en dos. Aquí vemos tranquilamente, vamos a verificarlo aquí, vemos el triángulo 1, ¿sí? Y el triángulo 2. ¿Sí lo ven? Lo vemos aquí, ¿no? Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Entonces tenemos dos triángulos, ¿sí? Entonces se calcule el área y el perímetro de uno de los dos terrenos. Mi consejo siempre a mis estudiantes es que siempre se basen o siempre realicen el ejercicio sabiendo exactamente qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, están pidiendo solamente el área y el perímetro de uno de los dos terrenos. Es decir, como la diagonal divide a este terreno en dos partes, ¿sí? Entonces tengo que calcular el área y el perímetro de una de esas dos, no de las dos. ¿Ya? Si nos dijeran en el ejercicio, calcule el área y el perímetro de ambos terrenos, ahí sí tendríamos que calcular los dos. Pero como nos están pidiendo solo uno de los dos terrenos, entonces vamos a escoger nosotros uno de los dos. ¿Sí? Entonces, también es importante saber, tener en claro el concepto de área y el concepto de perímetro. ¿El área cuál sería? Por ejemplo, el área de este triángulo que lo hemos designado con 1 en números romanos sería toda esta área de aquí. Todo lo que implica la superficie que está dentro o conlleva ese terreno. Y el perímetro sería el borde, lo que bordea ese terreno. Es decir, toda esta parte de aquí, desde aquí, pasa por esta parte de la diagonal, toda la diagonal, y también esta parte de aquí. Como vemos ahí, lo hemos acentuado con otro color de marcador y podemos definir claramente que tenemos
un terreno, dos terrenos, otro terreno, tenemos el área de un terreno y vamos a sombrear también el área del otro terreno, lo podemos sombrear de esta manera, ¿sí? De esa manera ya tenemos bien definidos los dos terrenos. Bien, para calcular el área y para calcular el perímetro hay ecuaciones, hay fórmulas, que son las que están acá. Vamos a mirar un poquito la cámara para poder enfocar bien esta parte de aquí. Bien, ahí tenemos, ¿sí? Ahí estamos bien. Ya, tenemos aquí el área de un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque si nos damos cuenta, lo que se ha formado en un rectángulo, al dividirlo por una diagonal en dos partes, son dos triángulos que se han formado. Entonces tenemos que calcular el área de ese triángulo. Vamos a calcular el área del triángulo 2, ¿ya? Donde 40, que es este extremo de acá, o este lado, también es el mismo de abajo. Recuerden que el rectángulo se divide en dos partes iguales y dos partes que también son iguales. O sea, en este caso sería 40 horizontal, 40 horizontal, la misma medida. Y acá sería 30 vertical y acá también valdría 30 vertical. Entonces, el área de un triángulo, la fórmula dice que es igual a base por altura dividido para 2. Es decir, la base, ¿cuál es la base del triángulo? Sería esta, el triángulo 2, y la altura sería este segmento. Es decir, 40 de base y 30 de altura. Entonces, para designarlo con unas letras, se nos haga más fácil el cálculo y también la simbología, entonces lo hemos simbolizado a la base con B y la altura con la letra A. Entonces, en nuestro caso, la base sería esta, la base sería aquí, B, y la altura, sería 30. Entonces ya tenemos definida la base y la altura. Y luego, una vez que tenemos ya definido cuál es B y cuál es A en la fórmula del área, entonces ya podremos calcular el área de ese triángulo. Entonces vamos a poner área, ¿sí? Área del triángulo 2 sería base. ¿Cuánto vale base? Vale 40. Vale 40, menos 40 por la altura que sería este segmento de aquí, que es igual a 30. Entonces tenemos 40 por 30 dividido en 2. Entonces todo lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo aritmético, multiplicar 40 por 30 y dividirlo para 2. Ahora, nótese bien, déjame hacer la cámara un poquito más, nótese bien que aquí tenemos que saber definir bien qué es la base de un triángulo y también tenemos que definir bien cuál es la altura de ese triángulo. Entonces, para nosotros la base es esta y la altura es este segmento de acá. La base es 40 y la altura 30. Bien, por eso es que acá en la fórmula del área le colocamos ese valor, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos ahí establecida la fórmula y solamente tenemos que hacer el cálculo. Entonces vamos a calcular el área de ese triángulo. 40 por 30, aquí les voy a enseñar un truquito, todos le enseñamos libros. Aquí en Martin Luther King nos caracterizamos por darle ciertos tips, ciertos truquitos, digámoslo así, ciertas técnicas que en los libros no les enseñan. Eso lo bueno de que usted reciba sus clases tutoriales virtuales, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir, bueno, se me hace un poquito complicado 40 por 30, yo le retacho los ceros aquí y pongo 4 por 3 es 12 dividido para 2. Entonces 12 dividido para 2 me daría a 6. Sí, porque 6 por 2 es 12. 12 dividido a 6 para 2 es 6. Y los ceros que los había tachado en primera instancia para hacer mi cálculo más sencillo, pues se lo pongo al final. Entonces la respuesta sería 60. Entonces 60 es el área de este terreno que estamos buscando. Pero aparte del área, nos están pidiendo también el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Como decíamos anteriormente, el perímetro es el borde, todo lo que bordea un terreno, una figura geométrica. Por decir, si yo tengo esta figura, ¿sí? Esta figura de aquí, el perímetro sería todo esto, ¿no? Desde aquí,
Luego de esto y de acá. Los cuatro lados, la suma de los cuatro lados de esa figura geométrica. Entonces, como en este caso tenemos que el perímetro de este triángulo, ¿sí? Vamos a verlo acá, el perímetro del triángulo, ¿sí? Aquí tenemos el perímetro del triángulo, tenemos que sumar esta base por la altura y también la diagonal, ¿sí? Entonces, como la diagonal no nos dieron el valor en el ejercicio, nos toca calcular ese diagonal y sí lo podemos hacer, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula de la diagonal que la tenemos acá. Ya la vamos a ver ahí, sí, perfecto. Entonces la diagonal sería la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Altura al cuadrado más base al cuadrado. Es decir, lo único que tengo que hacer entonces para calcular la diagonal, que es un componente más del perímetro, ¿sí? Entonces tengo que calcular esta raíz cuadrada y reemplazar los valores respectivos en cada letra. Por ejemplo, A, en nuestro caso, es la altura de ese triángulo que estamos considerando. Y A, la altura de ese triángulo vale 30. Entonces colocamos esto es igual a la raíz cuadrada de 30 elevado al cuadrado. Pero también tenemos que sumarle, según la fórmula, tenemos que sumarle la base, B. B es la base que es igual a 40. Entonces ponemos más 40 elevado al cuadrado. Perdón, ya tenemos ahí expresados los términos para la respectiva resolución. Entonces lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ambos términos, sumarlos y luego sacar la raíz cuadrada, extraer la raíz cuadrada. Entonces veamos cuánto nos sale. 30 al cuadrado sería igual a 900 más 4 por 4, 16, 1600. Si no lo puedo hacer mentalmente, siempre lo recomiendo a mis estudiantes, usted lo puede hacer aparte, 40 por 40, porque eso es 40 al cuadrado. Multiplicar el 40 por sí mismo dos veces, como dice aquí el exponente. Entonces 40 por 40 sería 4 por 0, 0, 4 por 4, 16, y este 0 sería 1600. Ahora, 900 más 1600, que es la suma que está aquí expresada dentro del radical, ¿cuánto nos quedaría? 900 más 1600 nos quedaría 9 más 6, 15, y 1 que lleva 25, 2500. Entonces, la raíz cuadrada nos quedaría ahí 2500. ¿Sí? Esa sería la raíz cuadrada que teníamos que calcular, la raíz cuadrada de 2500, y podemos utilizar la calculadora. ¿Sí? Nosotros ya desde octavo de básica, les hemos enseñado a nuestros estudiantes a usar la calculadora, porque es una herramienta tecnológica que se utiliza siempre. La calculadora usted la va a utilizar toda su vida, todo, donde quiera que vaya, donde quiera que vaya, estudie lo que estudie, va a tener necesidad de utilizar la calculadora. Bien, entonces como vimos, o como tenemos, la raíz cuadrada de 25.000 es 50. Entonces yo ya tengo calculada la diagonal sería 50. A la diagonal le vamos a dar una terminología que es la terminología de la letra C. Le vamos a dar la letra C como terminología, como simbología. Identificamos a la diagonal, el valor de la diagonal, con la letra C. Entonces, C sería igual, o sea, la diagonal sería igual a 50. Luego tenemos que calcular el perímetro de ese triángulo. Vemos que el perímetro, como les decíamos anteriormente, es la suma de todos sus lados, de los lados de esa figura geométrica, en este caso del triángulo, porque este terreno, como es un terreno rectangular, como lo vemos ahí, ¿sí? Al dividirlo en dos partes, o sea, dos con la diagonal, se nos forman dos triángulos, ¿sí? El triángulo 1 y el triángulo 2. Correcto, entonces ahora vamos a calcular qué cosa, qué es lo que nos falta, solamente calcular el perímetro, porque eso nos están pidiendo en el ejercicio, ese es el planteamiento. El área ya la tenemos, que es 60, y nos falta el perímetro, ¿sí?
Entonces tenemos perímetro que es igual a A, que es la altura, que es 30, más B, que es la base, 40, ¿sí? Más lo que acabamos de calcular, C, que vale 50, es decir, la diagonal. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es sumar esos valores. Entonces encontramos el perímetro. El perímetro sería igual entonces a 30 más 40, 70 más 50, 100, 120. ¿Sí? 120 sería el perímetro. Entonces de esa manera ya hemos calculado los dos valores que nos están pidiendo en el ejercicio original. Entonces, para recapitularizar, ¿sí? Para hacer un repaso, porque siempre es bueno repasar, dar otra repasada. Primero, leemos el planteamiento del ejercicio, ¿sí? Segundo, lo imaginamos en nuestra mente, porque esto es parte de la vida real. Está hablando aquí de los terrenos, que dos personas reciben el terreno, lo dividen por medio de una diagonal. No nos dan las medidas de los terrenos, no nos dan las medidas, sino los valores. Bueno, asumimos que son metros y nos dice que encontremos el área y el perímetro de uno de los dos terrenos. Entonces, mentalmente, nosotros nos imaginamos en la mente el terreno, que es un rectángulo, como vemos aquí, luego lo dividimos con una diagonal y encontramos dos triángulos, prácticamente dos triángulos, que es el triángulo 1 y el triángulo 2. ¿Sí? Entonces, como nos piden encontrar el área y el perímetro de uno de los dos, tenemos que trabajar solo con uno. Escogemos nosotros el más fácil, en este caso, el de abajo. ¿Sí? Como nos piden el área y el perímetro, tenemos que tener claro el concepto de área y de perímetro. Área, que es todo lo que está dentro del perímetro, todo lo que conlleva, toda la superficie, todo lo que está dentro de un perímetro. Como en este caso aquí ven la parte sombreada, tanto del triángulo 1 como la parte sombreada del triángulo 2. Bien, y el perímetro también es claro, el perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, la suma de los lados. Lado más lado más lado, en este caso son 3 lados. Entonces, ¿qué hacemos luego? Luego vamos a las fórmulas, porque tenemos que tener fórmulas, y si las hay, para encontrar esos dos valores que nos están pidiendo. Tenemos el área, que es base por altura sobre 2, ¿no? O base por altura dividido para 2. Luego le damos una terminología a cada una. A la base le ponemos B y a la altura A. Luego reemplazamos los valores que tenemos acá en la figura. La base es 40 y la altura es 30, entonces 40 por 30 nos da 120, dividido para 2 nos da 60. Luego calculamos la diagonal, que es a través de esta fórmula, raíz cuadrada, al cuadrado más b cuadrado, es decir, altura elevado al cuadrado más la base elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir elevado al cuadrado? Que se tiene que multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces 30 por 30, 900, y 40 por 40, 1600. Al sumar ambos nos da 2500, y 2500, la raíz cuadrada de 2500, que lo puede hacer por medio de su calculadora, que es importante que tenga la calculadora, ¿sí? Nos da 50. Entonces C, que le designamos a la diagonal, nos sale 50. ¿Sí? Hasta ahí tenemos el área y la diagonal. ¿Por qué la diagonal? Porque la diagonal también es parte de los lados del perímetro. ¿Sí? Entonces, para calcular el perímetro debemos tener esos 3 valores: altura, base y perímetro. Como ya los tenemos, lo único que tenemos que hacer es sumarlos. Entonces tenemos perímetro es igual a la altura, que es 30, más la base, que es 40, y más la diagonal, que es 50. Entonces 30 más 40 más 50 es 120. Entonces, de esa manera hemos encontrado y hemos resuelto el ejercicio que nos han pedido. Miren que no es difícil de hacerlo, todo es cuestión de práctica. Así que por eso, cualquier duda que tengan, usted puede comunicarse conmigo a mi número de celular, WhatsApp o al correo en horarios de atención, ¿sí? Y yo le responderé todas sus dudas. También vamos a dejar unas tareas para que usted las realice en su casa, ¿sí? Y de esa manera pueda adquirir destreza, porque las matemáticas es bastante práctica. Mientras más práctica, más aprendizaje. Bien, con la bendición de Dios, espero que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, espero que hayan aprendido bien este tema que les hemos enseñado hoy. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con la bendición de Dios. Adelante.